Bienvenidos al curso de Arquitectura de Computadora de la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales. En esta primera parte vamos a ver una introducción a las tendencias tecnológicas. La asignatura comprende 6 unidades. Estas unidades son, la primera unidad obviamente es de introducción, donde vamos a ver las tendencias tecnológicas, que es la que vamos a ver hoy día, la que vamos a comenzar hoy día, costos, rendimientos y consumo. La segunda unidad, aspectos básicos de la segmentación, diseño de un procesador segmentado, tipo de riesgo, segmentación con operaciones multiciclo. El tercer capítulo va a ser el paralelismo a nivel de instrucciones, la planificación dinámica, el tratamiento de la dependencia de control, la predicción de salto y la especulación. La cuarta unidad vamos a encontrar la ejecución de múltiples instrucciones por ciclo, el límite del paralelismo a nivel de instrucciones, el límite de ILP, procesadores multithread, multiprocesadores en un chip, ¿no es cierto? Y manicores. Como quinto capítulo tenemos las jerarquías de memoria, caché, reducción de fallo, ocultamiento de latencia y memoria principal. Por último, vamos a ver los multiprocesadores, donde vamos a ver lo que es la coherencia, la consistencia, la sincronización. Vamos a ver todos los algoritmos para mantener la coherencia en los multiprocesadores. El contenido de esta parte van a ser entornos tecnológicos, rendimiento, costo. Las lecturas recomendadas, principalmente para toda la asignatura, la lectura, el libro recomendado, el libro que vamos a seguir estrictamente, es Computer Architecture y Quantitative Approach de Henderson y Patterson. Este es el principal libro que vamos a estar siguiendo, ¿sí? en su última versión del 2002. Después quedan otras cuantas lecturas, algunos otros papers que podemos ver para ampliar lo que vamos a decir en esta unidad. Lo primero que vamos a mirar es la escala en cómo ha evolucionado la tecnología y cómo continúa esta evolución. Fijémonos aquí que tenemos la cantidad de metros cúbicos que ocupaban nuestros computadores. Evidentemente, las primeras computadoras que empezaron en los años 30, 35, vamos a ver dentro de un minuto, ¿no es cierto?, estaban hechas a base de tubos de vacío y ocupaban más o menos un volumen de 1.000.000 de metros cúbicos, o sea, 10 a la 6 metros cúbicos. Hoy día, fíjense que estamos haciéndolo con tecnología CMOS y, ¿no es cierto?, estamos ocupando en metros cúbicos 1 por 10 a la 12, ¿sí?, metros cúbicos. O sea, nuestro tamaño ha disminuido, el tamaño que ocupa una computadora ha disminuido desde un edificio a un chip muy pequeño. ¿Sí? Después, otra de las cosas que tenemos que ver es la cantidad del tiempo, ¿no es cierto?, la escala de tiempo, cómo ha cambiado la escala de tiempo, también desde los años 35 hasta este siglo del 2000, ¿no es cierto? Ha cambiado hablamos de segundos, el orden de 100 segundos al orden de 1 por 10 a la menos 9, o sea, al orden de los nanosegundos y quizá un poquito menos ya. Y la otra es la energía por transitoria, la energía en Joule por transitoria que nosotros hemos estado usando. Evidentemente las válvulas no eran por transitoria, sino, la energía de transición, es decir, la energía de conmutación, la energía que yo me gastaba para conmutar. Entonces, cuando estábamos hablando de las válvulas, estábamos hablando en el orden de los 100 vatios, ¿no es cierto? Y hoy estamos, evidentemente es por unidad de elemento, ¿no es cierto? Y hoy estamos hablando de 10 a la menos 12, a la menos 14, ¿sí? Eso es en cantidad de Joule. Miremos cómo ha sido la evolución, cómo ha sido la tendencia, ¿no es cierto?, más o menos de los años 50, en donde teníamos una computadora, esta es una computadora inglesa, ¿sí? Esta computadora tenía alrededor de 100 operaciones por segundo. Luego, en 1957 se inventó el transistor, ¿no es cierto?, y pasamos a alrededor de 10 a la 3, o sea, de 1000 a, ¿no es cierto?, a 10.000 operaciones por segundo. Fíjense que las implementaciones acá fueron una máquina de Digital Research, que es una PDP-1, en 1957, y una máquina de IBM en 1960. Ya en 1965 inventamos los circuitos integrados.
Con los circuitos integrados ya podríamos hacer 1.000.000 de operaciones por segundo y esta fue la IBM 360. Esta máquina marca un hito en la historia de la arquitectura de la computadora porque en esta máquina nosotros empezamos a distinguir entre lo que es una arquitectura y lo que es una microarquitectura. Para esa misma fecha, para esos mismos años, Digital Reset saca su PDP-8. En 1971 Intel hace el primer microprocesador comercial que es el 4004, ¿sí? Entonces, seguidamente hace el 8008. El 4004 fue un microprocesador de 4 bits. Ahora vemos un pequeño detalle. En el 2003 estábamos en algo así como 3 por 10 a la 13 operaciones por segundo y en el 2012 superábamos los 10 a la 15 operaciones por segundo, o sea, un petaflop, ¿sí? Estas más o menos fueron las máquinas y cómo fue subiendo. Ahora vamos a ver algunas de estas otras compañías que han presentado otras computadoras y vamos a ver cómo más o menos ha ido evolucionando. Pero antes vamos a ver un poquito sobre cómo evolucionaron los procesadores. La primera noticia que se tenga de un transitor o de alguien que patentó un transitor es este físico astrohúngaro que solicitó la patente en Canadá en 1925, ¿no es cierto? Que se considera el antecedente del actual transitor de efecto de campo. Pero recién en 1948 los laboratorios Bell presentaron el primer transistor utilizable, es decir, el primer transistor que se podía usar, ¿no es cierto? En definitiva, ellos lo hicieron con la idea de reemplazar una válvula. Luego, la máquina esta, la computadora, la EDEXAC, ¿no es cierto?, que fue una antigua computadora británica, fue en 1947. En 1950 apareció la primera computadora digital de propósitos generales y se fabricó utilizando válvulas de base, o sea, válvulas. El primer transistor de silicio operativo fue desarrollado en un laboratorio en 1954 por el químico, fíjense aquí el apellido, Morris Tannenbaum. En abril de 1958, el ingeniero alemán Jacobit, completa la primera solicitud de patente para un circuito integrado con dispositivo, pero no amplificador. Recién en Texas, o sea, recién un empleado de Texas Instrument, ¿no es cierto?, el Kilby, registró su idea inicial de un circuito integrado en 1958. Pero fíjense aquí, en Intel, en 1971 recién saca el 4004, que es un procesador de 4 bits, que es el primer procesador disponible, el primer microprocesador disponible de uso comercial. Luego en el 72 viene el 8008, ¿no es cierto?, que fue pedido para hacer una máquina registradora, una máquina, ¿sí?, una terminal, ¿sí? ¿No? Ellos nunca lo terminaron en tiempo, entonces después tuvieron que renegociar para poder venderlo, ¿sí? Después está el SCMP, desarrollado por National Semiconductor. Fíjense que este procesador ya tenía un bus de direcciones de 16 bits y un bus de datos de 8 bits, estamos hablando de 1974. También en el 74 sale el 8080, que es la primera CPU, ¿no es cierto?, para realizar un computador personal, y esta CPU ya usa un sistema operativo que era el CPM80. Motorola hace el 6080. Después viene Silo, que hace el Z80, que es un microprocesador basado en el 8080 con mucho mejores prestaciones y mucho mejores performance de procesamiento. Intel saca en el 78 el 8086, 8088, ¿no es cierto?, que fue utilizado por IBM para hacer su PC. Luego sacan los 286 y los 386, y en el 85 aparece la VAC, la 78032, que es una máquina de 32 bits. Fíjense que ya hay en el 85, estamos hablando de máquinas de 32 bits. En el 89 Intel saca el 486 y aparece AMD con sus clones, o sea, ahí aparece la idea de clon de un procesador. Estos procesadores, fíjense que tenían la misma arquitectura, ¿no es cierto?, porque usaban el mismo ISA, o sea, el mismo instrucción set de arquitectura, pero tenían distintas microarquitecturas. Ya vamos a ver detenidamente esto que estamos diciendo.
En el 93 aparece el PowerPC, este es un procesador que lo hace Motorola, y lo usa en sus computadoras Apple, ¿no es cierto?, en la Macintosh. En el 93 aparece el primer Pentium, en el 94 el primer PowerPC, el 620, perdón, el segundo. ¿Sí? Después, como vamos viendo, hasta hoy, ¿no es cierto?, van apareciendo distintos procesadores y hasta hoy Intel va con la 10ª, ¿no es cierto?, generación de procesadores, que es el Core. Para ordenadores, estos ordenadores tienen la idea de usarse para gamer, alcanzando una frecuencia de procesador hasta de 5, esto lo hacemos overclock y llevamos a 5,3 GB, ¿no es cierto? Y este es el i9, el 10900K. ¿Sí? Este más o menos ha sido el desarrollo a través del tiempo de las distintas CPU. Miremos por un minuto cómo ha sido la evolución y la tendencia de la performance de las computadoras. La performance se mide en teraflop o en flop, ¿sí?, que son la cantidad de unidades de operaciones de unidades de punto flotante que se realizan por segundo. Entonces el que lo hace es esta entidad que es el Top 500, uno va a la página del Top 500 y lo busca. Acá para mirar un poquito estamos entre el 2011 y el 2012, de la lista anterior actualiza cada 12 meses, ¿no es cierto? Y un total de 58.9 petaflops a 123.41 petaflops. ¿Sí? Este es el espectro en que se han movido estas máquinas. Fíjense, aquí están los nombres de las máquinas, aquí está IBM, Fujitsu, IBM, Nurdit, ¿sí? Acá está el tipo de procesadores que han usado, ¿sí? Este está el lugar en donde estas máquinas están, aquí están a qué país pertenecen y aquí está la cantidad de corridas que se han hecho y el R máximo en petaflop. ¿Sí? Ahora miramos un poquito más. Fíjense aquí, a través de los años, ¿no es cierto?, cómo esta magnitud han ido creciendo. Aquí tenemos hasta el mediados del 2012, que son los números estos que estamos mirando aquí. Ahora vemos un poquito más en detalle. Esto es lo que estábamos diciendo de la ley de Moore. Fíjense cómo en esta filmina, ¿no es cierto?, del top 500, ¿sí?, se ve cómo las distintas máquinas, las distintas supercomputadoras van creciendo. Fíjense que en estos colores el rendimiento combinado de las 500 supercomputadoras más grandes. El rojo es la supercomputadora más rápida y esta es la supercomputadora en el puesto 500. ¿Sí? Ahora fíjense cómo, digamos, nosotros tenemos aquí los años, cómo han ido cambiando los años hasta el 2020. Fíjense en cómo nosotros aquí en el eje de las abscisas tenemos es logarítmico y lo que tenemos es en gigaflop. ¿Sí? O sea, este uno que está acá corresponde a un gigaflop, este corresponde a un teraflop, este a un petaflop y este a un etaflop. Fíjense cómo nosotros sí tenemos una línea recta, aproximadamente recta, ¿no es cierto? Ya la empezamos a ver que va cayendo, ¿no es cierto? Es decir, lo que estábamos hablando del fin de la ley de Moore, ¿sí? Entonces nosotros vamos llegando a una saturación. Pero fíjense que los números, que como ha crecido la cantidad de cero, es decir, desde 1995 que estábamos en 1, ¿sí? ¿Sí? Gigaflop, a hoy que estamos en un etaflop. En esta placa podemos ver cómo las distintas familias, las distintas arquitecturas han ido evolucionando a partir del tiempo. Fíjense que lo tenemos marcado desde 1990, 1993, que es desde donde se empieza a hacer esta idea del top 500 de la supercomputadora. Y esto es por distintas familias. Fíjense quiénes son los que figuran aquí: Intel, AMD, Power. Power es el procesador que yo le había mostrado, que le había puesto en la historia, que es un procesador que lo había hecho Motorola, que ahora lo hace la gente de IBM. Fíjense cómo el procesador, ¿no es cierto?, está presente. Fíjense que este es el número de sistema. Fíjense que hoy cómo lo ocupan la gente de Intel, o sea, los procesadores de Intel, cómo ocupan, ¿no es cierto?, el espectro. Fíjense, aquí está Spark, ¿no es cierto?, está IBM, y aquí en un pedacito chiquitito lo vemos a AMD. Esto es actual del 2019.
De la página del top 500 hemos tomado las primeras 3 del top, ¿no es cierto?, de las primeras 10, o sea, las primeras 3 de las primeras 10 del 2020. Fíjense que la primera supercomputadora de Fugaku, ¿no es cierto?, que es una supercomputadora que está en Japón. Esta supercomputadora, ¿sí?, tiene esta cantidad de núcleos. O sea, acá veo bien claro un 7 que corresponde a 7.299.072 núcleos. ¿Sí? El RMAC, que es el pico de los teraflops, ¿sí?, es 415, fíjese que acá dice teraflop, entonces 415.530.000. ¿Sí? O sea que ya estamos en el orden de los petaflops. O sea, fíjense aquí que, ¿no es cierto?, nosotros teníamos teraflop y cuando le corríamos 3 ceros venían los petaflops, que es lo que estamos viendo en esta placa que está aquí. ¿Sí? Aquí tenemos el pico teórico, es decir, el R pico es el pico teórico. Fíjense que yo dije RMAC, ¿no es cierto? Y eso está hecho con una biblioteca que se llama LINPACK, ¿sí? Con esa biblioteca, ¿no es cierto?, con esa biblioteca medimos el rendimiento. Una biblioteca que inicialmente se hizo para álgebra lineal. Después tenemos una máquina en Cambridge, ¿no es cierto?, que es de IBM, ¿sí? Y después tenemos una máquina en Sierra que está en Estados Unidos, que también es de IBM. Bueno, aquí está la ley de Moore, ¿no es cierto? Y como la ley de Moore, que en abril de 1965 se publicó un paper en donde se mostraba cómo esta ley nos decía qué cantidad de transistores, que la cantidad de transistores evidentemente se iba a duplicar primero cada 2 años, después cada 18 meses. ¿Sí? Entonces, evidentemente en eso tenemos que prestar atención porque primero que no es una ley, que es una regla. Y segundo, que es muy importante porque ¿para qué nos sirve? Y nos sirve para hacer una predicción, es decir, para predecir cómo van a ser los procesadores dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 4, dentro de 8. Pero también nos sirve para predecir otras cosas, por ejemplo, cómo van a ser los discos, cómo van a ser la memoria, cómo van a ser las redes. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que prestar atención. Más adelante en una filmina nos vamos a mostrar eso que estamos diciendo. Fijémonos en esta filmina como a través de los años hemos ido poniendo los procesadores, ¿sí? Hemos puesto los procesadores aquí, hemos puesto las memorias aquí, ¿sí? Y hemos puesto las proyecciones aquí con lila, con color lila. ¿Sí? Entonces fíjense cómo a través de los años nuestros procesadores han ido más o menos siguiendo esta ley de Moore. Entonces la ley de Moore sí se ha cumplido a través de los años. Entonces podemos ver que si bien hoy estamos prácticamente hablando de que estamos llegando al fin de la ley de Moore, esta se ha ido cumpliendo y nos ha permitido hacer una previsión de qué procesadores y de qué performance y qué cantidad de transistores íbamos a tener en cada uno de los procesadores. En esta otra placa también vemos de la ley de Moore y también notamos que se ha cumplido, pero lo que queremos hacer ver es cómo la tecnología y los años ha ido cambiando, o sea, la tecnología en nanómetros, cómo ha ido cambiando. Fíjense en que aquí estamos hablando de 250 nanómetros, de 180, 130, 90, 85. Hoy ya estamos hablando de 5 nanómetros. Fíjense que en esta otra, en el eje de las ordenadas, nosotros vemos la cantidad de transistores en una escala logarítmica, pero fíjense cómo ya hemos pasado los 100 millones de transistores, ¿no es cierto? Bueno, perdón, estamos en los 1000 millones de transistores, ¿no? Y aquí tenemos cada uno de los procesadores que se ha implementado con estas tecnologías que estamos diciendo. Esto es de Intel. En esta placa lo que hemos puesto han sido cómo ha ido disminuyendo, ¿no es cierto?, la juntura, que también se refleja en la ley de Moore. Evidentemente tengo que disminuir la juntura para en una misma superficie para la misma cantidad de transistores. ¿Sí? Acá estamos en 90 nanómetros y acá tenemos una juntura de 30 nanómetros. Fíjense que para hacer una comparación hemos puesto un virus de la influenza, este no es del coronavirus, sino que es el de la influenza, el de la gripe, tiene 100 nanómetros, el del coronavirus es más chiquito.
En esta otra placa vemos cómo la ley de Moore se ha ido cumpliendo. Vemos como el 2005 estábamos en 30 nanómetros y hoy estamos en 22 nanómetros. Perdón, hoy estamos en 5 nanómetros. Aquí estábamos en el 2010. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo concretamente la ley de Moore se ha cumplido, ¿sí?, en estos procesadores de Intel desde 1997 hasta el 2011. Estos procesadores, ¿no es cierto?, tienen una juntura que va desde los 250 nanómetros hasta los 22 nanómetros. Su waffle es de 200, ¿no es cierto?, son 200 centímetros, o sea, 20 centímetros de diámetro, 300 centímetros de diámetro. Esta es la capa de metal, ¿no es cierto?, que la cantidad de capas de metal que tiene para hacer las interconexiones, 5, 6, 7, 8, 9 y después no sabemos. La cantidad de canales que tiene, el dieléctrico que tiene, que es óxido de silicio, ¿sí?, y el gate, el dieléctrico, los electrodos que tienen en las gates. ¿Sí? Y después aquí tenemos la litografía, ¿no es cierto?, que es el procedimiento con el que se realiza. Acá tenemos algunas imágenes, ¿no es cierto?, donde vemos un transistor estándar, ¿sí?, y después acá vemos un HKMG, ¿sí?, que es uno de estos últimos que tenemos de este otro lado. ¿Sí? Tenemos un layo de baja resistencia, acá tenemos el metal, la gate de metal, ¿no es cierto?, el gate de óxido, y acá la tenemos hecha de óxido de silicio a la gate, o sea, tenemos dos materiales distintos, como los materiales han sido usados para realizar este transistor. Esta filmina está hecha para hacer una comparación. Para hacer una comparación, si la industria mecánica hubiera crecido de la misma forma fabricando autos que ha crecido la industria de los computadores, ¿sí? Esto es para tener una idea, no es para pensar que esta industria es mejor que la otra, es decir, digamos que los índices de crecimiento de ambas industrias no podrían ser iguales bajo ningún punto de vista. ¿Sí? Entonces acá tenemos la microelectrónica y la microarquitectura, es decir, qué es lo que ha logrado en estos años. La industria con un progreso que no tiene equivalente, eso es cierto, o sea, si lo vamos a medir en cantidad de veces, no tiene equivalente. ¿Sí? Nosotros hemos dicho que se dobla su progreso a la cantidad de transistores que nosotros tenemos cada 18 meses. ¿Sí? Un total desde 1982 hasta el 2000 se ha incrementado 3.200 veces. Los coches, si esto fuera cierto en ese periodo y hubieran incrementado su velocidad en 3.200 veces, evidentemente estarían corriendo a 176.000 millas por hora y recorren 64.000 kilómetros por galón. A ver, esto a tu pura luz es imposible. ¿Sí? Cuando a nosotros se nos acabe la ley de Moore, evidentemente alguien va a poder venir y decir lo mismo, ¿no es cierto?, con el progreso de algún otro. Si en algún momento no vamos a seguir cumpliendo la ley de Moore. Esto quiere decir que un auto viajaría, ¿no es cierto?, de Los Ángeles a Nueva York en 5,5 segundos, es Mach 3200. Para que se haga una idea, los nuevos proyectiles hipersónicos que no pueden ser detenidos sino con un rayo láser, viajan a algo así como 20 Mach. ¿Sí? Entonces, esto, si nosotros pensáramos que se doblara cada 24 meses en vez de cada 18 meses, de 1971 hasta el 2001, el total de incremento sería 36.000 veces. Entonces, los coches ahora viajarían a 2.400.000 millas por hora y recorrerían 600.000 millas por galón. Sí, el viaje de Los Ángeles a Nueva York sería en 0,5 segundos. Mach 36.000, a todas luces imposible. Pero la comparación vale la pena hacerla porque esto nos da una idea de la magnitud de crecimiento que ha tenido esta industria en estos periodos. Detengámonos ahora un momento para establecer un concepto, para fijar un concepto que nos va a hacer falta a lo largo de toda la asignatura. Y un concepto que puede ser confuso porque si bien lo hemos estado usando, no nos hemos parado nunca a definirlo. ¿Cuál es la diferencia entre arquitectura y microarquitectura? Fijémonos lo que dice esta placa. La arquitectura describe los atributos de un sistema tal como los ve el programador, es decir, la estructura conceptual y el comportamiento funcional, es decir, ¿qué es lo que ve un programador? El programador no ve el flujo de datos, el control, el diseño de la lógica física de la computadora. Lo que el programador ve es el ISA, o sea, el instrucción set arquitectura, o sea,
el conjunto de instrucciones que ha sido implementado por la arquitectura. A ver, el programador es lo que está viendo es algo así como la interfase a una caja negra. No distingue la parte de la microarquitectura. Este IC describe la sintaxis y semántica de la interfase del computador. ¿Sí? Son el tipo y el tamaño de los operandos, o sea, los registros que yo tengo, el estado de esos registros, los que ve el programador, porque el programador no ve todos los registros. El modelo de memoria con el que hemos hecho énfasis tanto en la asignatura anterior en sistema de computaciones. Cómo se manejan las interrupciones y las excepciones, cómo se manejan, no cómo se implementa. La instrucción es disponible y el significado de cada instrucción. El ISA es el límite, o sea, es una capa que lo que hace es separar al software y el hardware. ¿No es cierto? Es el contrato entre el programador y el diseñador de hardware. Mientras que la microarquitectura se refiere a la organización a un nivel más bajo de la implementación de un procesador en particular. Por ejemplo, fíjense que la microarquitectura incluye la caracterización, ¿no es cierto? La canalización, perdón. La canalización se refiere al pipeline, vamos a dedicarle a varias clases a esto. El paralelismo a nivel de introducción, el ILP, instrucción level paralelismo. La ejecución de fuera de orden, o sea, cómo yo puedo hacer que todas estas instrucciones se ejecuten fuera de orden, ¿no es cierto?, para obtener mejor rendimiento. Una ejecución especulativa, es decir, puedo ejecutar algo por si acaso, adelántame. Predicción de salto, establecer si va a saltar o no va a saltar un jump, ¿no es cierto? Y almacenamiento de caché, entre otras cuantas cosas. Ahora bien, cuando nos referimos a arquitectura, computadora, arquitectura, incluimos la arquitectura, el conjunto de instrucciones con la microarquitectura. O sea, siempre que nos vamos a estar refiriendo en esta asignatura, nos vamos a referir a ambas cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Así como cuestiones más amplias a nivel de sistema. Como la conexión en el red, puede ser que nosotros necesitamos ver cómo están conectados los multiprocesadores, o sea, cómo están conectados los procesadores. Pero fíjense y mantengan la atención, porque esto de la arquitectura y la microarquitectura lo van a encontrar en muchos libros y van a encontrar que es muy importante distinguir entre una cosa y otra. Yo puedo tener un procesador que tenga la misma arquitectura, o sea, la misma instrucción set de arquitectura que implementa, por ejemplo, un procesador Intel y un procesador AMD, como hemos estado viendo en su desarrollo histórico, pero que tengan distintas microarquitecturas, o sea, que hayan sido implementados de distinta manera. En este filmino podemos observar dos aspectos del crecimiento de la ley de Moore. Uno de los aspectos es cómo ha crecido, ¿no es cierto?, la frecuencia en función de cómo la tecnología ha ido mejorando. Es decir, aquí vemos cuántos nanómetros tiene la juntura. Y aquí vemos dos aspectos, ¿no es cierto? Uno de ellos es la tecnología y el otro de ellos es la microarquitectura. Es decir, cómo yo he compuesto, cómo yo he realizado ese arquitecto. Fíjense que los dos han hecho que mejore la frecuencia. Entonces fíjense que no cualquier cosa que yo haya hecho en la microarquitectura va a hacer que mejore la frecuencia, sino que todas aquellas cosas que hagan que el delay, ¿no es cierto?, sea más chico. Por ejemplo, la segmentación. Si yo hago una segmentación, segmento a un procesador en más cantidad de etapas, la frecuencia va a poder subir. Ahora hay otro aspecto más que es la performance. Cuando yo digo la performance me estoy refiriendo a la cantidad de instrucciones que hago por ciclo o por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Supongamos que sea por ciclos, ¿sí? Entonces fíjense que la cantidad de instrucciones que yo hago, que yo realizo, ¿no es cierto?, de un procesador, fíjense que obviamente voy a tener que con la frecuencia, ¿no es cierto?, la cantidad de instrucciones por segundo, perdón, que yo realizo con la frecuencia, cuando aumento la frecuencia, evidentemente esta van a aumentar. Pero también va a aumentar por una mejora en la microarquitectura. Es decir, aquí lo que estoy diciendo es la performance, ¿no es cierto? Entonces, cuando estoy diciendo la performance es la cantidad de instrucciones que yo resuelvo. Entonces, fíjense que en un ciclo podría yo resolver más instrucciones o menos instrucciones. Por ejemplo, yo podría tener que, por cada 2 ciclos, yo realizo una instrucción en promedio.
Pero si yo tengo un mejor predictor, probablemente realice, en vez de cada 2 ciclos una instrucción, cada ciclo y medio una instrucción. Entonces, si yo arreglo algunas cosas, como por ejemplo los predictores, el cache memory, ¿no es cierto? La especulación, la ejecución fuera de orden. ¿Sí? Si yo con todo ese tipo de elementos voy a poder mejorar la performance. Entonces fijémonos aquí que la frecuencia nosotros la hemos podido mejorar 4 veces por haber mejorado la microarquitectura, mientras que con la tecnología la hemos mejorado 13 veces. Lo importante aquí es que el producto de las dos da 50, es decir que si no hubiera sido por estas 4 veces que hemos mejorado nuestra arquitectura o nuestra microarquitectura, ¿no es cierto?, estaríamos con 13 y sin embargo estamos con 50. Entonces esto estoy diciendo que la ley de Moore crece por dos cuestiones. Una de las cuestiones es, o sea, mejora el procesador, una de las cuestiones es por la tecnología y otra es por la microarquitectura. Y aquí cuando hablo de la performance, veamos que ha crecido aún más, todavía ha crecido 6 veces, obviamente va a ser 13, la performance va a haber aumentado por 13 con la tecnología, pero con la microarquitectura la performance ha aumentado más, ha aumentado 6 veces, entonces el aumento de performance del procesador ha sido 75 veces. Esto es gracias a la mejora de ambas cosas, de la microarquitectura y de la tecnología. Bueno, aquí está la opinión de Francisco Tirado. Francisco Tirado ha sido mi profesor de arquitectura de computadora por varios años. Si ustedes han ido a CASIC podrán haber visto que ha dado muchas conferencias de este tema. Sí, entonces la opinión de él, en mi criterio, es muy importante porque es una persona que tiene mucha experiencia y ha trabajado muchos años en lo que es arquitectura de computadora. La escala tecnológica propiciada por la ley de Moore está próxima a su fin. Es lo que yo decía recién, estábamos comparando con los autos y probablemente los autos ya en su ley de Moore hayan llegado a su fin o la curva de la ley de Moore, el factor exponencial disminuye. Las diferencias de predicciones se fijan para un nodo de 3 nanómetros en el entorno al 2022-2025, o sea, estamos muy cerca. ¿Sí? Esta situación abre nuevos interrogantes sobre el futuro evolución de los computadores desde la vida de continuista Gate All Around. ¿No es cierto? Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, podemos hacer chip 3D, materiales de nuevas generaciones, o sea, de tercera o de cuarta generaciones, ¿sí? Y se están experimentando con otros materiales y otras completamente nuevas, como las computadoras cuánticas o la neurofísica. Pero en realidad estos no son temas de nuestra asignatura. Lo que nosotros en realidad estamos preocupados por la ley de Moore porque a nosotros nos ocupa la ley de Moore en el sentido que podamos hacer nuestras predicciones en cuanto a la performance de una computadora. Fijémonos nosotros cómo es como a lo largo de los años, o sea, vamos a redondear lo que hemos estado diciendo como a lo largo de los años, ¿no es cierto? El tamaño de la juntura ha ido disminuyendo, ¿no es cierto? Y hoy en el 2020 estamos capacitados para tener junturas de 5 nanómetros como veníamos diciendo.